Bienvenidos a La Ciénaga, mi nombre es Gonar y hoy vengo a hablar de un tema un poquito más serio de lo normal. Sé que este contenido se aleja del tema principal del canal, pero llevo semanas pensando en esto y es que si no lo hago me revienta la cabeza. Como ya sabéis, llevo 2 años viviendo en Inglaterra y esta decisión no fue obligada, o sea, nadie me puso una pistola en la cabeza y me dijo vete del país. Pero sí fue un poco forzada debido a las condiciones laborales que tenía España en el 2017. Para poneros en contexto, yo me formé en Bellas Artes y luego me especialicé en diseño e ilustración en la Universidad Politécnica de Valencia. Y a medida que iba acabando el último curso y tenía cada vez más cerca ese abismo que es la vida laboral, por más que me preocupaba en buscar trabajo y ofertas, me encontraba con esto. Y esto. Y esto, en serio. Esto. Cada oferta de trabajo como diseñador gráfico o ilustrador te exigía mínimo 2 años de experiencia, un portfolio que te cagas, sangre de unicornio y gluten de Mercadona. Really, nigga? Y el problema de esto no es del todo de las empresas por poner este tipo de anuncios, ni del gobierno por hacer la vista gorda, sino por nosotros. Es la gente que, desesperada por encontrar algo, acepta cualquier tipo de condición que realmente no debería. Varios profesionales y compañeros de carrera me han preguntado si merece la pena irse, si merece la pena salir del país y buscar algo fuera. Si compensa, si las condiciones son buenas, cuánto se cobra. Así que mientras pongo la cabecera voy a preparar todo este tinglao. Para hablar de este tema tenemos que remontarnos a 2007. Exacto, cuando empezó la crisis. Según La Vanguardia, unos 87.000 trabajadores con título universitario o grado superior abandonaron España en busca de trabajo. Que por cierto, me acabo de dar cuenta, aquí, que en la misma noticia dice: en la actualidad, casi la mitad de los trabajadores cualificados que tienen más propensión a la movilidad que el resto de población activa acaban emigrando al extranjero. Y por efecto de esta salida, los que emigran tienen más nivel educativo que los que se quedan. O sea, en serio, La Vanguardia, en serio. Te columpias, ¿eh? Según esto, en enero de 2018, el número de personas residentes en el extranjero era de 2.482.000. O sea, what the fuck? Telita. Incrementando la fuga en un 3,2%. Es decir, cada año más gente no acepta las condiciones que hemos visto antes. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué sucede este fenómeno? ¿Quién te dice a ti que irte fuera del país te va a solucionar la vida? ¿Quién te dice que vas a encontrar un buen trabajo fuera de España? ¿Cómo la gente tira la casa por la ventana y decide apostar por irse fuera? La respuesta es muy simple y reside en nuestro sistema educativo. Si bien estaremos todos de acuerdo de que la LOMCE, LOCSE, incluso la EGB son un fracaso como sistema educativo, hay algo que España sí que ha hecho bien, y ha hecho muy bien, y es las universidades. Hay varios tipos de universidades, la pública, la privada y la online, pero vamos a ocuparnos de la pública. Solo este año se ha dedicado 150 millones de becas de ayuda para las universidades públicas. Teniendo en cuenta que, por ejemplo, aquí en Inglaterra, el año de carrera te puede salir por unos 9.000 libras aprox, estudiar en España, incluso en Cataluña, que es la comunidad autónoma más cara, sale tiradísimo de precio. O sea, con lo que cuesta un año aquí en Inglaterra, te pagas una carrera y te sobra para el viaje de fin de curso. Entonces tenemos el precio económico de las universidades, más las ayudas del Estado, más lo ridículamente fácil que es la prueba de acceso a la universidad y lo mal que se pasa cuando estás haciéndola, nos convierte en uno de los países, junto a Italia, con mejor preparación de Europa. Obviamente países como Inglaterra, Alemania, Francia, Dinamarca, prefiere contratar gente, aunque sea de fuera, a esperar a que Mr. John Smith pague 9.000 libras al año para que su hijo vaya a la universidad. Creo que en España pasa algo parecido con la gente que viene de fuera, ¿no? Más o menos. Sí que es cierto que estos años atrás las grandes empresas de Europa se han dado cuenta de esto y han decidido invertir cada vez más en España. Sin ir más lejos, en 2018 se invirtió unos 46.000 millones, un 71% más que el año anterior. Y claro, que una empresa venga de fuera a buscar mano de obra a un país más barato, en España es casi tradición, ¿no? La salida del país sigue siendo un hecho, y seguirá siéndolo a no ser que se haga algo al respecto. Y al ritmo que vamos, la verdad es que lo dudo. Respecto a mi profesión, ser diseñador gráfico es un tremendo dolor de cabeza, da igual en el país en el que estés.
que ser ilustradora tampoco es un camino de rosas, no te creas. Es una movida si te lo quieres montar bien, pero que flipas. Aún así, para mí merece la pena, pero bueno, que el quebradero de cabeza no te lo quita nadie. Bueno, y ser músico también se las trae. Si tocas cualquier tipo de música moderna, estás relegado a tocar en una orquesta o a hacer algún tipo de actividad paralela como tener un estudio de grabación o una empresa de management o algo por el estilo. Componer música tú por tu cuenta para que la escuchen 4 gatos, poner un Bandcamp para que alguien te pague 1 euro o 2 por un EP con todo el trabajo que conlleva, es agotador. Vale, está bien. Diseñador gráfico no, vamos a decir creativo. El oficio de ser creativo es un dolor de cabeza, estés en el país en el que estés. Para abordar este tema tenemos que tener en cuenta 2 cosas. Cómo funciona el oficio de ser creativo y la diferencia entre creativo y artista. El creativo, a diferencia del artista, no vende su obra, sino que trabaja para solucionar problemas de lenguaje, ya sean gráfico, musical, de interpretación, whatever. El artista, al contrario, crea. Se expresa creando manifestaciones artísticas que luego vende, pues, todo lo caro que quieras. ¿Por qué digo esto? Porque esta diferencia no está muy clara, ya no por nosotros, sino por la gente que nos contrata. El oficio de creativo es un oficio relativamente nuevo en España. Y ahora las grandes empresas han empezado a incorporarlo a sus plantillas en vez de pagar a un estudio. Por fin se han dado cuenta que sale más barato contratar a alguien que pagar un estudio entero para las campañas y para los diseños y para toda la historia. Y al ser tan nuevo hay cosas que siguen fallando, hay cosas que no están muy bien. Cuando he dicho que el creativo trabaja solucionando problemas, me refiero a que el creativo trabaja para los problemas que tiene el cliente con su empresa. Es decir, nos guiamos por lo que el cliente necesita, no por lo que el cliente le gusta. Esto es un problema muy grave, tanto que atrasa y devalúa nuestro trabajo. Y claro, diciendo cosas como: a ver, es que mi sobrino también sabe usar el Photoshop, ¿sabes? A ver, cambia de color a ese logo, que no me gusta. ¡Más rojo! ¡Más rojo! ¡Más! Así solo conseguimos más estrés, peores condiciones y que nuestro trabajo se compare con el de un niño de 8 años. Mientras que la media de sueldo en España para un diseñador gráfico está en unos 18.700 euros, en Inglaterra llega a unos 26.500 libras. Y si eres diseñador web, 33.000. Y dirás, bueno, a ver, el alquiler allí es más barato, comer bien sale más caro. Y dirás, bueno, al fin y al cabo esos 8.000, 9.000 euros de diferencia pues no son para tanto, con tal de no dejar mi país. Vale, es totalmente lícito, es totalmente comprensible. Pero la diferencia también está en las condiciones. Por ejemplo, mi horario es de 9:30 a 4:30. A las 4:30 salgo de trabajar y me despreocupo. Pero tengo amigos en España que trasnochan cada semana como 5 veces porque se llevan trabajo a casa. Y no, o sea, ahí no. Así que si te estás preguntando si salir o no de España, lo máximo que te puedo decir es: no es por el dinero, es por las condiciones que te ofrecen. Si te ha gustado, me harías un gran favor compartiéndolo, suscríbete y nos vemos muy pronto. Nos vemos en el siguiente vídeo, colegas.